A los que les quita el sueño seguramente es a los papás de los bebés cuando aparece un cuadro de bronquiolitis, nada más desesperante que tu hijo no pueda respirar. Y es una de las patologías respiratorias que más se está observando en este momento, aunque se espera un pico para dentro de algunas semanas. Estamos en contacto con la doctora Sandra Lauto, que es presidenta de la Sociedad Argentina de Pediatría Filial Santa Fe. ¿Cómo te va, Sandra? Buen día, gracias por atendernos. Hola, buen día para todos. Bueno, es así, ¿no? La bronquiolitis, que después de 2 años de pandemia y después de un año de transición como el año pasado, estaba, porque siempre está, es una de las enfermedades prevalentes, pero que este año llega y con mucha fuerza. Así es. Como vos bien dijiste, la bronquiolitis siempre estuvo. La situación particular que se está dando en esta situación es que este pico o este número aumentado de casos, digamos que se nos adelantó a la fecha esperada, ¿no? Pero bueno, estos virus respiratorios siempre estuvieron circulando. Sí habíamos tenido una época, a lo mejor, de mayor tranquilidad en la época del COVID, porque cuando teníamos un montón de medidas de prevención para el contagio, estos virus que son habituales dejaron de circular. Pero bueno, ahora están volviendo a su circulación habitual. Tal cual, pero bueno, además, por ejemplo, tiene mucho que ver los jardines o los maternos, porque los chicos desde muy bebés empiezan a convivir en los maternos por una situación lógica de los padres que tienen que trabajar. Es decir, ese escenario cambió respecto a los últimos años y evidentemente es lo que se está notando ahora. Exactamente, sí, fueron muchas cosas las que se fueron modificando y se fueron dejando de lado, y estaría bueno que empecemos a implementarlo. El hecho de la ventilación de los hogares, el hecho de la higiene de las manos, el volver a usar el alcohol, el evitar estar en contacto con las personas que están enfermas, porque recordemos que ante el estornudo o ante la emisión de la tos, es ahí donde las partículas y el virus se diseminan en el ambiente y contagian, ¿no? Entonces, el hacinamiento en los jardines, si a eso le sumamos situaciones como la no cobertura total de las vacunas, que eso todavía seguimos insistiendo, y situaciones que se están dando en el país, ¿no? Como el aumento de la pobreza y otras cosas, bueno, todo eso influye a que esto tenga una repercusión mayor. Seamos didácticos, una mamá, un papá que está en casa, ¿cuáles son los síntomas que hay que tener en cuenta cuando comienza el cuadro? Bueno, como dijimos que es una afección respiratoria, afecta las vías las más chiquititas del sistema pulmonar. Entonces, ante un cuadro de un niño que presenta dificultad para respirar, que uno lo ve y que como le explica a los papás, cuando vos ves que las costillitas y que el pecho se balancean demasiado, un niño que presenta rechazo a la alimentación, un niño que está con dificultad para dormir, son los motivos por los cuales debería comunicarse con su médico, ¿no? Acá la consulta precoz es fundamental. Exactamente. Si bien el tratamiento de la bronquiolitis en principio solamente es una nebulización con solución fisiológica, muchos de esos chicos evolucionan a la necesidad de requerir oxígeno, ¿no? Que son solamente los dos soportes que necesita el niño. Pero bueno, ante esa dificultad, como describimos el cuadro anteriormente, es necesario consultar. Bueno, ya en el Hospital Alasia la demanda es muy grande, lo propio en los efectores privados de salud, en cualquier hospital público. Como viene desarrollándose este pico, ¿ustedes creen que bueno, van a necesitar más camas? Ya se está trabajando en el tema, pero ¿cómo se está organizando la dinámica, ¿no? Incluso como profesional. Sí, nos está atravesando una situación bastante particular y de público conocimiento, ¿no? Lo que está pasando con los pediatras. Convengamos que este pico o este aumento de bronquiolitis recién se está visibilizando en Buenos Aires, si bien acá la demanda ya aumentó. Lo que sí tenemos que saber es que después de ese aumento en Buenos Aires,
la repercusión acá va a llegar alrededor de las 2 semanas, 15 días, o sea que nosotros estaríamos esperando este aumento de casos en forma considerable recién a partir de la semana que viene y de la próxima. Y sí, camas siempre faltan, siempre son necesarias, pero bueno, acá no solamente es que tenemos que agregar camas, porque el tener que poner camas implica necesidad de más médicos, de personal de enfermería, o sea que es toda una situación compleja que se está analizando. Sí, y además está la demanda de las otras enfermedades respiratorias y de los más grandecitos, ¿no? Porque esto estamos hablando del cuadro de los bebés prácticamente. La bronquiolitis, ¿hasta qué edad puede aparecer? La bronquiolitis, la descripción sería que es el primer cuadro de broncoespasmo que tienen los niños, que generalmente los afecta, ¿no es cierto?, entre los primeros meses de vida y hasta el año. Pero después, bueno, como dijimos, hay más de 200 virus respiratorios que producen cuadros semejantes y que pueden complicarse con neumonía también. O sea que toda la población, incluso hasta los niños de 5 años, están expuestas a esta situación. ¿Cuáles son las recomendaciones que podemos dar, Sandra, para la mamá, el papá, para la gente que está en su casa? Nosotros como pediatra, la recomendación que damos es justamente lo que dijimos al principio de la nota, tratar de evitar estar en espacios concurridos donde haya personas que están enfermas, la ventilación. El tabaco, o sea, el fumar adentro de los lugares donde están los niños es una de las principales cosas que ayudan a que se desarrolle la enfermedad, ¿está? Entonces no fumar en lugares cerrados o con los niños adentro. Y las medidas de higiene, el lavado de manos, volver a instaurar la costumbre que también había sucedido de taparse con el pliegue del codo, ¿no es cierto?, al estornudar o al toser, y bueno, y ante alguna situación que a los papás les genere una duda, consultar con su médico. Sí, no esperar a que el cuadro sea crítico, porque te decía al comienzo, nada más desesperante que ver que tu hijo no puede respirar. Y ahí entra en desesperación el papá, para respirar, claro, seguramente. Y van a la guardia ya con la ansiedad de que quieren que lo atiendan rápido. Entonces, cuanto antes evitemos estas situaciones, más colaboramos también, ¿no?, con el trabajo de ustedes. Sí, y los que los papás tienen que saber también es que, bueno, acá en el hospital, ¿no es cierto?, obviamente la espera a veces se hace larga, pero bueno, a la situación sanitaria le agregamos también que muchos sanatorios han dejado, justamente por falta de pediatras, de tener guardias de atención. Entonces todo esto repercute en el sistema público. Tal cual. Bueno, por eso te agradecemos mucho estos minutitos y esperamos, por supuesto, que la situación mejore. Nos vienen o estamos atentos a lo que ocurra dentro de 2 semanas, esperando que pasemos el pico sin demasiados inconvenientes. Muchísimas gracias, como siempre, Sandra. Un abrazo. Gracias a ustedes. Que tengas un buen día. Sandra Lauto, que es presidenta de la Sociedad Argentina de Pediatría Filial Santa Fe. Ya sabes, ante el primer síntoma, anda, concurrí al médico, llama a tu pediatra. Es lo más importante para evitar que lleguemos a un cuadro crítico de bronquiolitis que está y llegó para quedarse.